Muy bien, bueno, vamos a empezar. Bueno, si escuchan un poco de ruido de fondo y que no me entienden bien, me preguntan de nuevo, ¿verdad? Sí. Ok, hoy vamos a empezar con la unidad número 2. La unidad número 2 está contemplada para el tema de termodinámica clásica. Entonces, la idea en esta segunda unidad es que nosotros veamos pues los principales conceptos de la termodinámica que tienen que ver con la transferencia de calor, el estudio de los gases y las principales transformaciones que podemos hacer con ellos, las variables de estado que están involucradas con los gases ideales y finalmente cerrar con las máquinas térmicas, que las máquinas térmicas pues son aplicaciones, digamos, de unos procesos que se conocen como procesos termodinámicos, ¿no? Sí. Esto vendrá a constituir una base para ustedes para clases más avanzadas, ¿verdad? Tal vez cursos más específicos de termodinámica, algunas carreras de ingeniería, en física también, pues tienen clases más avanzadas de termodinámica, ¿verdad? O clases incluso un poco más aplicadas, ¿no? Que tienen que ver con el principio de funcionamiento de algunas máquinas que se utilizan en la industria y donde los conceptos de termodinámica pues están muy presentes, ¿verdad? Entonces, son 4 capítulos los que vamos a estudiar. 2 de ellos no van a ser en su totalidad, más o menos como a la mitad, pero la carga conceptual es un poco más alta que en los anteriores, ¿verdad? Entonces, tenemos un poquito más de tiempo para ver ese contenido, son un poco más de horas que en el primer parcial. Sin embargo, implica que pues el estudio individual sea pues un poco más fuerte que en el parcial anterior, ¿verdad? Sí. Ahora, lo positivo es que esta segunda unidad usualmente tiene una mejor comprensión que la primera, porque está más asociada directamente con lo cotidiano, ¿verdad? Sí. O sea, la termodinámica la vemos en el día a día, pues en el ambiente que nos rodea, ¿verdad? El ciclo del agua, la evaporación, en la cocina, en muchas cosas está presente, ¿no? Entonces, vamos a referirnos normalmente para entender mejor los conceptos a ejemplos que están bastante presentes en el día a día, ¿no? Entonces, eso va a ser fácil. Y bueno, también es importante que repasemos algunos conceptos de química, sobre todo los que ya llevaron un curso de química, tal vez en el colegio o aquí en la universidad. Algunos de esos conceptos los vamos a utilizar, sobre todo los que tienen que ver con el estudio del átomo, los gases ideales, conocer el concepto de mol, el concepto de masa molar o peso molecular, ¿verdad? Todos esos los vamos a utilizar nuevamente, pues porque el estudio de la termodinámica implica el estudio de la materia, ¿no? Para poder explicar los fenómenos macroscópicos que la materia sufre, entonces necesitamos entrarle al estudio de la materia y comprender, tal vez no en un nivel tan detallado, pero sí entender un poco qué es la materia, ¿verdad? Y de qué está constituida para ver esas transformaciones. Ok, en el curso de física anterior hablamos de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, por lo menos los líquidos nosotros no los vamos a estudiar tanto en detalle aquí, ¿sí? Vamos a hablar un poco más de los sólidos en la primera parte. O sea, solo va a ser en el primer capítulo que vamos a estudiar un poco los líquidos, los sólidos y los gases así de una forma macro, ¿no? Pero ya a partir del segundo, tercer y cuarto capítulo nos vamos a quedar prácticamente solo hablando de gases. Así que en resumen podría decir que casi esta unidad es un estudio de los gases desde la perspectiva de la termodinámica. Para los estudiantes de ingeniería química, pues seguramente esta clase, este tema va a ser el tema predilecto porque están bastante acostumbrados a hablar sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrarle ya aquí de lleno. Voy a compartir pantalla. Y
Vamos a revisar algunos conceptos iniciales. Entonces, el primer concepto del que vamos a hablar es el que tiene que ver con la temperatura. Aunque no lo vamos a definir formalmente, sí vamos a referirnos a algunas cantidades que lo involucran. La temperatura la vamos a definir formalmente hasta el segundo capítulo, cuando estudiemos los gases, porque la temperatura está asociada directamente con la estructura interna de la materia, ¿sí? Pero bueno, en forma así bastante vaga, puedo decir que la temperatura es una medida del movimiento de la materia. Movimiento de la materia, ¿no? Sí. Así, una definición bastante vaga y muy general, ¿verdad? Que realmente la temperatura es una cantidad que nosotros asociamos y normalmente la medimos de forma indirecta, ¿no? La medimos de forma indirecta. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un termómetro, lo que estamos midiendo es la respuesta que tiene un líquido ante una transferencia de calor, ¿no? Por ejemplo, un termómetro de alcohol. En un termómetro lo que tenemos es un líquido que está confinado dentro de una columna y cuando se le somete a una transferencia de calor, entonces este sufre una transformación que se conoce como una expansión térmica, ¿no? Y esa expansión térmica le hemos asociado una medida de temperatura. Entonces, como les digo, por ahora vamos a dar una definición vaga, pero, pero sí tiene que ver bastante con el movimiento de la materia, ¿no? Específicamente sabemos que una muestra de material está compuesta por muchos átomos unidos entre sí y esos átomos están unidos mediante un enlace y esos enlaces pues juegan un papel importante en la medida de la temperatura. Bueno, pero el primer concepto que tiene que ver con la temperatura, que a nosotros nos interesa, es el concepto de equilibrio térmico. Equilibrio térmico. ¿A qué se les viene a la mente cuando escuchan equilibrio térmico? ¿Qué piensan cuando escuchan de equilibrio térmico? Es cuando dos objetos están unidos y se ponen a la misma temperatura, ¿no? Está moteado, Lee. Sí. Sí, es que tenía un poco de ruido de fondo. Ok, entonces, exactamente, Eric, si tenemos dos objetos que están a la misma temperatura, podemos decir que son objetos que tienen o que han llegado al equilibrio térmico. Ahora, de la experiencia cotidiana, nosotros sabemos que el equilibrio térmico no ocurre.
Entonces, el equilibrio térmico se explica mediante lo que en termodinámica se llama la ley cero. La ley cero. Entonces, ¿qué me dice la ley cero? La ley cero me dice que si yo tengo un objeto, aquí lo puse como objetos para poder dar la misma definición del texto, pero pensemos en un objeto, por ejemplo, cotidiano, no sé, un vaso que tiene una bebida y está sobre una mesa, pues. Entonces podemos decir que el objeto A es la bebida, ¿no? Que el objeto A es la bebida, que el objeto B es el vaso y que el objeto C, por ejemplo, es la mesa o puede ser el aire, ¿no? Sí. Entonces yo sé que el vaso y la bebida están a la misma temperatura, ¿no? Después de un tiempo de haberlos dejado fuera. Y además sé que la bebida está a la misma temperatura que el aire, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puedo decir que el objeto A está en equilibrio térmico con el objeto C y el objeto C a la vez está en equilibrio térmico con el objeto B, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que a pesar de que el objeto A y el objeto B no están en contacto directo, comparten la misma temperatura, ¿sí? Es una definición tal vez a veces un poco confusa, pero la forma más simple de definirla es que dos sistemas están en equilibrio térmico sí y solo sí tienen la misma temperatura. Ahora, ¿por qué es importante el concepto de equilibrio térmico? Porque nosotros vamos a entrar a estudiar los mecanismos de transferencia de calor. Cuando se hace una transferencia de calor, los objetos se les está agregando, quitando energía y ese proceso implica un cambio de temperatura. Entonces el cambio de temperatura se da en un tiempo dado, no se da inmediatamente, ¿sí? Entonces ese equilibrio térmico se alcanza después de un tiempo, ¿sí? Y es el momento en el que acaba, ¿sí? Entonces es importante conocer el concepto de equilibrio térmico inicialmente, ¿no? Pero para poder medir el equilibrio térmico implícitamente está la temperatura. Implícitamente está la temperatura, ¿no? Entonces nosotros sabemos que existen escalas de temperatura para poder medir esa temperatura. ¿Cuáles son las escalas de temperatura que ustedes conocen? Escala Celsius, Fahrenheit. A la escala Celsius, está la escala Fahrenheit, Kelvin. y está la escala Kelvin, ¿no? Sí. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ellas? El cero absoluto. Existe el concepto del cero absoluto en la escala Kelvin, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, la diferencia entre las primeras dos y la tercera es la definición de las referencias que toman para definirse. Okay. En el caso de la escala Celsius y la escala Fahrenheit, utilizan dos puntos importantes para su definición. Es el punto de ebullición del agua, es el punto donde el agua hierve, y la escala Celsius, el punto de fusión del agua también. Son puntos normales, es decir, a condiciones normales, ¿no?
Entonces, en el caso, de la escala Celsius, entonces este corresponde a los 100 grados y este corresponde a los 0 grados. Y en el caso de la escala Fahrenheit, este corresponde a 212 grados Fahrenheit y este corresponde a 32 grados Fahrenheit. Ok, entonces estas se le llaman escalas arbitrarias de temperatura porque, bueno, están tomando de referencia un compuesto que existe aquí en la Tierra, bueno, existe en todo el universo, ¿verdad? Pero es bastante común aquí en la Tierra y entonces, por lo tanto, estamos condicionando las condiciones, estamos condicionando las variables para para ese compuesto, ¿no? Por ejemplo, es bien sabido por nosotros que la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión no es la misma en todas las latitudes sobre la Tierra, ¿no? Sí, hay una pequeña diferencia, por ejemplo, de aquí entre Tegucigalpa y Tela, por ejemplo, no es exactamente la misma temperatura a la que el agua hierve, ¿no? Porque hay diferencias, una en la presión atmosférica, la otra tiene que ver también, podría depender también de la pureza del agua. Así que eso lo vuelve una escala de referencia arbitraria, ¿no? Una escala de referencia arbitraria. Bien, entonces, pero bien, son las más utilizadas. Que sean arbitrarias no quiere decir que no funcionen. Claro que funcionan, porque pues digamos que a mí no me interesa conocer con una gran precisión la temperatura, ¿verdad? Si usted revisa la temperatura solamente para saber si se pone la camiseta o se pone el abrigo, ¿no? No necesita en, en el día a día, pues digamos que no necesitamos una gran precisión para para poder movernos, ¿no? En el caso de la temperatura. Sin embargo, si estamos en un laboratorio, si estamos haciendo mediciones bastante precisas, necesitamos otra escala de temperatura. Entonces, ahí necesitamos la escala Kelvin. ¿Cuál es la diferencia de la escala Kelvin? La escala Kelvin, a diferencia de las otras dos escalas, no tiene temperaturas por debajo del cero. O sea, las temperaturas, si se fijan en la escala Celsius y Fahrenheit, pueden tener valores negativos, mientras que en la escala Kelvin, la temperatura siempre va a ser positiva, porque el punto de referencia va a ser a lo que nosotros le llamamos el cero absoluto. El cero absoluto, bueno, si lo tomo en base al cero absoluto, la temperatura que antes fue cero, esta sería para mí, sería 273.15 Kelvin, 273.15 Kelvin. Y pues obviamente también toma el mismo número de intervalos que la escala Celsius. Entonces, por ejemplo, aquí sería 373.15. Entonces no vamos a tener temperaturas negativas y si se fijan ya no se utiliza tampoco la notación de grados en Kelvin, ya no se utiliza la notación de grados, ¿no? Sí. Bien, entonces existen relaciones de conversión entre una y otra escala. ¿Sí? Vamos a poner aquí las principales ecuaciones. Si yo quiero pasar de Fahrenheit, de Celsius a Fahrenheit,
Entonces, si yo quiero pasar de una escala Celsius a una temperatura de la escala Celsius a la Fahrenheit, entonces vamos a utilizar esta relación de conversión, ¿no? Y si quiero hacer el contrario, muy bien. La primera, pues, es una conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Fíjese en las ecuaciones. Fíjese que en las ecuaciones aparece esa fracción 9 quintos y 5 novenos. Esos valores tienen que ver con las divisiones que hay entre una escala y otra. Si se fijan aquí, hay 100 divisiones y aquí hay 180 divisiones, ¿no? Entonces, se usa una relación de proporcionalidad entre una y otra, ¿no? Y por eso aparece ese factor. Si usted divide 180 entre 100, eso le da 9 quintos. Y el 32 que aparece también en la ecuación está relacionado con la equivalencia del cero entre la primera escala y la segunda. Si se fijan, el cero numéricamente equivale al 32 de la escala Fahrenheit. Y también tengo una relación de conversión de una temperatura en Celsius a Kelvin. Simplemente, aquí es mucho más fácil, simplemente tengo que sumarle 273.15, que es el equivalente al cero absoluto. O sea, es decir, el cero absoluto está en menos 273.15 grados Celsius. Ok, entonces, en términos de notación, si notan, nosotros no usamos, por ejemplo aquí, nosotros no usamos grados en la escala Kelvin. Simplemente, a ver, aquí creo que, no, esto no va aquí. Solo usamos Kelvin, así como solo usamos kilogramos, así como solo usamos newtons, no usamos grados, kilogramos, ¿no? Entonces esta ya es una definición de una unidad ya más formal, como en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces la unidad en el sistema internacional para medir la temperatura es la escala Kelvin. Ahora, socialmente se siguen y se seguirán usando la escala Celsius y la escala Fahrenheit porque está bastante adentrada en nuestra sociedad, ¿verdad? En el mundo en general, y por lo tanto pues no se van a dejar de utilizar porque primero tenemos que tener un cambio mental, digamos, para pasar de números pequeños a los que estamos acostumbrados, ¿no? Qué sé yo, 27 grados en Celsius, ya se imaginan pasarlo a Kelvin, ¿no? Entonces ya es un número bastante grande, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, ya en escalas bastante grandes, como en el caso de las estrellas o galaxias o algo del espacio, pues ya se utiliza mayormente Kelvin, ¿no? Porque son números ya más de una mejor dimensión. Bueno, entonces, no, digamos, no me voy a meter a hacer problemas sobre esto porque son problemas bastante simples donde uno únicamente tiene que sustituir en estas ecuaciones. Va a ser parte de algo cotidiano en nuestros problemas, estar haciendo conversiones de unidades, así que hay que tener ahí a mano estas ecuaciones. Ahora me interesa hablar de los cambios de temperatura. Aquí sí vamos a hacer una pequeña demostración. Entonces, bueno, ustedes saben pues que un cambio de temperatura, como cualquier cambio, lo definimos como una temperatura final menos una temperatura inicial, ¿no? Ok, entonces, imaginen que yo tengo dos temperaturas. Imaginen que tengo una temperatura inicial que está medida en Celsius.
está en Celsius, qué sé yo, pongámosle 20 grados y tengo una temperatura final que está en Celsius que es de 40 grados, ¿no? Entonces, solo por poner ejemplos. Ahora, lo que quiero hacer, es encontrar cuánto es el equivalente de ese cambio de temperatura, pero en la escala Fahrenheit, ¿no? O sea, obviamente ahí se puede ver de una manera muy rápida, ¿no? O sea, si yo hago aquí el cálculo rápido, el cambio de temperatura en Celsius, pues yo sé que 20, ¿no? Yo sé que 20, ¿no? Hago la diferencia, 40 menos 20 son 20 ya, así de fácil. Ahora, la notación que normalmente empleamos aquí es esta notación en la que el símbolo de grado lo pasamos al lado derecho, si se fijan, de la letra C mayúscula. Al lado derecho de la letra C mayúscula. Entonces, eso lo que nos va a hacer es diferenciar entre las temperaturas de estado. Aquí vamos a hacer un comentario. Cuando ponemos el grado antes de la C, esta es una temperatura de estado. Y cuando lo ponemos al contrario, tenemos una temperatura, pero de una diferencia de temperatura. Eso nos va a servir mucho. Digamos que no es que estoy cambiando la escala, ¿no? No estoy cambiando la definición de la escala Celsius. Simplemente estoy haciendo una ayuda visual para entender cuándo una temperatura viene de un estado o cuándo viene una diferencia, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante porque, por ejemplo, solo para darles un ejemplo rápido, en una redacción de un problema, no es lo mismo que yo diga la temperatura del gas aumenta en 20 grados a que diga la temperatura del gas aumenta a 20 grados, ¿no? Si yo digo aumenta en 20 grados, estoy diciendo que el cambio de temperatura fue de 20. O sea, la temperatura final menos la inicial dio 20. Y si digo aumentó a 20 grados, lo que estoy diciendo es la temperatura final, ¿vale? Estoy diciendo que la final fue de 20 grados. Entonces, ese tipo de cosas suelen ser muy útiles para que uno no se enrede, digamos, en los problemas. Bien, entonces lo que yo quiero es deducir una ecuación que me permita encontrar cuánto es el delta T, en Fahrenheit, ¿no? ¿Cuánto es el delta T en Fahrenheit? Para saber cuánto es el delta T en Fahrenheit, de la forma larga lo que tendría que hacer es convertir la temperatura inicial y la final primero a Fahrenheit y después hacer la resta. Entonces voy a deducir una ecuación que ya me evite tener que hacer esas conversiones y de una vez lo hagan. Bueno, entonces el delta T sería la temperatura final, que es 40, ¿no? Pero para poderla convertir a Fahrenheit, entonces tengo que usar la ecuación 9 quintos de TC más 32, ¿no? Pero esta sería la temperatura final en Celsius. Menos la misma conversión, pero para la temperatura inicial, más 32, ¿no? O sea, es decir, el primer término, este término sería la temperatura inicial, no, final, en Celsius, la paso a temperatura final en Fahrenheit. Y esta segunda sería la temperatura inicial en Celsius, la paso a temperatura inicial en Fahrenheit. Note que allí el signo menos del segundo término hace que los 32 se cancelen, ¿no? Me queda positivo 32 y en el cuarto término me quedaría negativo 32. Así que solo me va a quedar de factor común 9 quintos. 9 quintos. Y me queda la temperatura
la temperatura final en Celsius menos la temperatura inicial en Celsius. ¿Y qué es eso que está ahí en el paréntesis? Esto es en Fahrenheit. ¿Qué es lo que está en paréntesis? Es el delta T en Celsius. El delta T en Celsius. ¿Sí? Entonces, mire que hay una ecuación directa ya. Si usted conoce ya, si usted ya conoce el delta T en Celsius, por ejemplo, habíamos dicho que el delta T en Celsius era 20 Celsius grados. Entonces, y si de una vez quiere conocer cuánto es el delta T en Fahrenheit, pues entonces solo multiplica por 9 quintos. ¿Sí? Por 9 quintos. Ok. Bueno, entonces esa es una ecuación bastante útil. Sobre todo a veces hay problemas, como les digo, en los cuales la información que nos dan la tenemos que interpretar no como temperaturas de estado, sino que como diferencias de temperatura. ¿Sí? Una pregunta interesante, una demostración así rápida que usualmente se hace en estas clases introductorias de las escalas de temperatura es... entonces sería, ¿a qué temperatura? Hay una única temperatura entre las dos escalas a las que numéricamente corresponden al mismo valor. Corresponden al mismo valor. Entonces, para que lo piensen. Sí, Dígame. pero para esa fórmula solo es para la temperatura de diferencia, ¿verdad? Sí. Para demostrar esto, lo que hay que partir es de aquí, ¿no? Partir es de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿para qué temperatura o para qué valor numérico las temperaturas son iguales? O sea, hay un número en el cual coinciden. Por ejemplo, yo veo que, obviamente, según lo que tengo aquí en estas gráficas, el punto de fusión para el agua es 0, ¿no? En Celsius. Y para la escala Fahrenheit es 32, pues. Entonces no coinciden numéricamente. 0 no es igual que 32, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué temperatura los valores numéricos son iguales? Entonces, ¿cómo hace la demostración? Partiendo de esto. Entonces, les doy un minuto para que lo hagan. Usen la definición de las relaciones de conversión y de ahí pueden partir, ¿no? Sí. Ahí pueden encontrar cuál es el valor numérico al cual coinciden las dos escalas.
¿Cómo van? ¿Ya la encontraron? Menos 40 grados. Correcto, menos 40. ¿Cómo lo hizo? Cuéntenos. En la ecuación de Fahrenheit, lo que hice fue que, bueno, hay que considerar que son iguales, ¿verdad? Entonces, las denominé como una sola variable y despejé para, o sea, llamarla como X, por ejemplo, y despejé, finalmente, pues, salió menos 160 sobre 4, que sería menos 40. Así es. Vamos a hacerlo aquí, por si alguno no lo vio. Por ejemplo, yo lo que hice fue usar las dos relaciones, ¿no? O sea, lo que hice fue utilizar estas dos relaciones de acá y decir lo que está al lado izquierdo son iguales, porque TF es igual que TC, ¿verdad? Entonces puedo igualar esas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que me queda es lo siguiente. Me queda 9/5 de una temperatura T. Ya le quito los subíndices porque son iguales. No necesito aclarar que es de alguna escala en específico. Y entonces me queda aquí menos 32. Y esta es una ecuación lineal, ¿no? Que se puede despejar para una variable, ¿no? Entonces me quedaría aquí 9/5 T menos 5/9 T. Y acá en el lado derecho me quedaría menos 2 por 32, ¿verdad? Que sería menos 64, ¿no? ¿Cuánto es 5/9 menos, perdón, 9/5 menos 5/9? ¿Le doy la respuesta en decimales o en fracción? En fracción, en fracción. 56 sobre 45. Sobre 45, ¿no? Por T igual a menos 64. Entonces la temperatura T es igual a menos 64 por 45 entre 52. ¿Cuánto da eso? ¿Le da menos 40 eso? Pues a mí no me dio menos 40. Ni a mí. Ni a mí. Ni a mí tampoco. Me da menos 51.43. Licenciado, el 5/9 no se tenía que multiplicar por el 32 de arriba. A ver, hay un error en la... Ah, ya. Sí, tiene razón. El error es mío. El error es mío. Sí. Sí, en el 5/9. Aquí, correcto. Sí, fue mi error. Disculpen. Entonces vamos a borrar esto. Sí. Vamos a borrar esto. Y me quedaría 9/5. Aquí sí queda igual, ¿no? Y del lado derecho me queda menos 32 menos 5/9 por 32. Ahí sí. ¿Cuánto daba esta fracción? A ver si me la recuerdan. Que la borre. 56 entre 45. 35. 45. 45. Y el lado 2 menos 5/9 por 32.
$160 novenos. Y ahora esto sí da menos 40. Ah, ok. Y me da 14. No da menos 40. Es que Licenciado. era 448 sobre 9. Ujú. Eso me dio a mí también en la suma. Ah, está Bueno. mala la fracción. Sí, eso le iba a decir. Da 448, no 160. 4 sobre 9 siempre. Sí, Ah, ok. Y ahora sí. Sí, ahora sí. Menos 40 entonces. Entonces, bueno, estos son, digamos que estoy tratando de mostrarles algunos demostraciones o ejemplos así que pueden aparecer ahí, digamos, en el contexto de este tema, que puedan ser difíciles, entre comillas, ¿verdad? Difíciles. Luego lo demás, pues, qué sé yo, ya solo es aplicar la relación de conversión en un problema dado, ¿verdad? Sí. Entonces, este tipo de cosas son los cálculos que ustedes puedan hacer, demostraciones como estas, pero son, como les digo, demostraciones de objetivos mínimos, algo así. Entonces, miren, mañana vamos a hablar un poco sobre la escala Kelvin. Hoy solo la quise mencionar ahí para que vieran la relación que existe. Vamos a adentrarnos un poquito en por qué fue la necesidad de definir la escala Kelvin. Y también en la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre la expansión térmica, que es un concepto que surge a partir de la transferencia de calor. Ya a partir de ese fenómeno nosotros vamos a ir estudiando la transferencia de calor. Pónganle bastante atención al tema de mañana porque la segunda práctica de laboratorio que la van a tener la próxima semana, esa práctica de laboratorio tiene que ver con expansión térmica, ¿no? Entonces, obviamente, entenderlo mejor les va a ayudar a poder construir de una mejor manera su informe de laboratorio y pues obviamente que cuando estén viendo el fenómeno en el laboratorio, pues va a ser más fácil entenderlo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esto antes de cerrar la llamada. Repito, por si alguien entró un poco tarde, el viernes no vamos a tener clase, este viernes vamos a dar feriado. Así que vamos a tener clase mañana y luego nos vemos hasta el lunes. Bueno, entonces, éxitos este fin de semana. Este fin de semana no hay actividades, solamente los videos de referencia, por si alguien quiere avanzar un poco. Así que este fin de semana descansen un poco de física 200, ¿verdad? Y concentren su atención en otras actividades que tienen ahí, ¿verdad? Y nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. feliz Gracias, día. licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias, Bueno, gracias, licenciado.